Vamos a entrar en el bloque deportivo puro y empezamos con el Real Madrid, porque Vale. es líder de la Liga, está en Champions, ha clasificado como primero de grupo, está en uno de los mejores momentos, si no el mejor de la temporada, a pesar de todos los positivos que está teniendo ahora con el COVID, que por desgracia está tocando a la sociedad otra vez con la sexta ola y que ahora el gobierno ha dicho que va a imponer la mascarilla en exteriores. Te quería preguntar primero por la llegada de Ancelotti, que fue una sorpresa para muchos, porque ni incluso Paco, que lo dijo en antena, ni se esperaba la gente que pudiera ser Carlo Ancelotti el elegido por Florentino para llegar al banquillo después de la salida del Zidane. Tras la llegada del italiano en esta segunda etapa, ¿tú te esperabas que el equipo esté rindiendo a un nivel tan alto? Porque tiene al Barça más de 10 puntos, al Atlético de Madrid igual, está mostrando un nivel muy alto. No, no lo esperaba. A ver, aclaro. Lo podía esperar. Yo siempre ponía a principio de temporada. A mí Ancelotti me gusta. A mí siempre me ha gustado Ancelotti. Para mí sí fue una sorpresa también. Fue una sorpresa menor cuando lo anunció, que creo que lo anunció Antón Meana en la cadena SER un lunes por la noche. Fue menos sorpresa porque yo sí que el domingo habíamos dado la información en la COPE que iba a ser alguien que no estaba saliendo en las quinielas. Entonces, pero sí es verdad que cuando el domingo me lo dijeron y yo lo conté en la COPE, sí fue una sorpresa. Yo no esperaba que fuera alguien desconocido. O sea, se hablaba de Conte, creo recordar, incluso no sé si no me acuerdo, iba a decir Pochettino no sabe, pero bueno, salían ahí 2 o 3 nombres a la palestra y ninguno era, desde luego nadie había citado a Ancelotti, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido, bueno, se hablaba también de Raúl, de la posibilidad de que a lo mejor Raúl pudiera hacerse cargo del equipo y tal. Entonces, a mí me gustaba, Ancelotti. Yo creo que el fútbol que practicó el Madrid de Ancelotti me gustó más que el de Zidane, sin quitarle ningún mérito a Zinedine Zidane, que él ha ganado todo lo que tenía que ganar y más, y que hay que agradecérselo y que hay que hacerle una estatua a la entrada del Bernabéu, porque Zidane es una de las grandes leyendas del Madrid. Pero el fútbol a mí de Ancelotti me gusta. Me parece que además como entrenador tiene más experiencia que Zidane, y lo único que sucedió en el año 2015, porque también hay gente que dice, no, es que lo echó Florentino porque lo acusaba de vago. No, lo que hacía Florentino, o lo que dijo Florentino, y yo soy de la misma opinión, es que el equipo en el último año ese de Ancelotti estuvo poco trabajado, pero que eso no es problema de vagancia de Ancelotti, sino pues de elegir mal a lo mejor el preparador físico, y el equipo se vino abajo, y eso es la realidad. O sea, al equipo no se le criticó por su juego. O sea, al equipo en la época del 2015 se le criticó porque a partir de enero se cayó hasta que ganó la Supercopa. En enero el equipo iba imbatido, batiendo récords, jugando un fútbol cojonudo, y bueno, lo que pasa es que pues físicamente se cayó, y eso no entra el ámbito, el estilo futbolístico, ¿no? Entonces, para mí el regreso de Ancelotti fue bueno para el Madrid. Y en lo que me preguntaba si yo me lo esperaba, yo decía a principio de temporada, a mí me gustaba la plantilla, me gustaba el entrenador, pero entendía que para luchar por todos los títulos, pasar de candidato, o sea, candidato iba a ser siempre, porque Madrid siempre va a pelear por todo lo que juegue, pero para pasar de candidato a favorito necesitaba que volviera el mejor Bale y el mejor Hazard. O sea, que Bale volviera a ser el de hace 3 años o 4, y Hazard el del Chelsea, ¿no? Que ponía esas premisas. O sea, que aún así le podía valer para, sin que ellos aparecieran, para ganar la Liga y pelearse al Atlético de Madrid, que para mí en aquel momento era el gran favorito por plantilla y por todo, le podía valer. Para tener más opciones, por ejemplo, en Champions, necesitaba encontrar a Hazard y a Gareth Bale. Pero, sorprendentemente, empieza septiembre o llegamos a finales de agosto y emerge un tío que yo en verano decía que había que cederlo porque necesitaba jugar minutos, porque necesitaba coger experiencia y porque necesitaba esa pausa que solo se coge a lo mejor jugando muchos partidos, que es Vinicius. Entonces, no aparecieron Hazard, apareció algo Bale a principio de temporada hasta que se lesiona, pero claro, la eclosión de Vinicius es como si hubieras fichado pues a Mbappé. No llegó Mbappé, pero llegó Vinicius. Y claro, pues Benzema siguió en su buena línea, Modric
está como si tuviera 25 años, Toni Kroos 3/4 de lo mismo, y a partir de ahí dices, oye, Militao, la gente también pues tenía sus dudas, y yo también, no con Militao, porque ya había demostrado que podía rendir a altísimo nivel, pero sí, hombre, cuando se te van dos jugadores tan importantes en el Madrid como han sido Varane y Sergio Ramos, dices, bueno, cuidado, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que no ha pasado, que el Madrid sigue existiendo, como yo siempre digo, que los jugadores pasan, los presidentes pasan, los entrenadores pasan, pero el Madrid sigue y siempre seguirá, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que este Madrid, vuelvo a insistir, yo no esperaba que estuviera a estas alturas como está, a principio de temporada, pero después de ver el estado de forma de Vinicius y ver lo bien que se ha adaptado Álava y que Benzema sigue igual y que Modric sigue a un altísimo nivel, pues la verdad es que no es ninguna sorpresa. Creo que está en el sitio merecido y con la distancia justa entre lo que ha mostrado el Madrid y lo que han mostrado los demás. Muy pocos yo creo que se esperaban esa explosión de Vinicius porque ha batido todos sus registros, ya se ha convertido en el líder que esperaba quizás el madridismo que fuera él, con su alegría, con su manera de jugar al fútbol. ¿Tú crees que lo que le pasaba a Vinicius era más psicológico que otra cosa? Porque se hablaba mucho de gol, de falta de gol, pero a lo mejor quizás era falta de confianza, de minutos, ¿no? A ver, hay mucha gente que lo pone todo en el debe de Ancelotti, ¿no? Por la confianza que le ha dado. Pero esa confianza se la ganó él. No podemos olvidar que empieza jugando Hazard, ¿eh? La temporada, los 2 primeros partidos de esto, o sea que empieza en la misma situación que había vivido en la época de Zinedine Zidane. Y lo que cambia es que cuando Zidane le daba oportunidades, pues había cosas muy buenas de desequilibrio, pero después la pausa esa que necesitaba no la tenía. Y en cambio, cuando eso pasó esta temporada con Ancelotti, al segundo o tercer partido que le da la oportunidad y juega 20 minutos, resulta que en esos 20 minutos hace lo mismo que hacía con Zidane, que es desequilibrar y velocidad, porque eso la tenía y la tiene, pero después cuando llegaba a la Haya tomaba buenas decisiones, cosa que con Zidane no pasó, teniendo las mismas oportunidades que con Ancelotti, porque él se gana esa continuidad y esa titularidad, se la gana empezando con 25 o con media hora o con media parte, no empieza de titular la temporada. Entonces, para mí lo más destacado de lo que ha pasado con Vinicius es que de 2 meses para otros, esa ansiedad, que yo creo que era un problema de ansiedad, de querer hacer todo a 200 por hora. Y no es un problema de confianza de Ancelotti, no, es de su cabeza, de que alguien lo convenció o que él mismo se convenció que tiene que parar, que cuando llega al área no hace falta hacerlo todo a 200 por hora. No es que no haga falta, es que es contraproducente. Yo siempre explicaba, cuando me preguntan Vinicius y tal del cambio, yo siempre decía lo mismo. Digo, es que él todas las acciones dentro y fuera del área las hacía a 200 por hora. Y entraba en el área y no sabía frenar, no sabía parar. Es como si un coche lo llevas, un Fórmula 1 a 300 por hora, y cuando llegas a la meta sigues a 300 por hora. Joder, es que te vas a estampar seguramente si hay un muro delante, ¿no? Y eso es lo que él hacía todo a la misma velocidad, y en el área ya no puedes hacerlo a la misma velocidad. Y eso es lo que ha alcanzado. Ha habido un chip que le ha permitido, no sé si trabajado psicológicamente, si ha tenido un coaching o él mismo se ha convencido, o si algún psicólogo ha hablado con él, pero es verdad, o sea, es que no tiene nada que ver. Y repito, que no es un problema de confianza. No es un problema de confianza porque esa situación la vivió con Ancelotti y la ha vivido con Zidane. No sé, a mí me parece una de las situaciones del fútbol que en los 40 años que llevo de profesión, en los demás de 40 años, que más me ha llamado la atención. Yo no he visto un cambio de un verano para otro tan rotundo como el que ha experimentado Vinicius. Lo de Vinicius es espectacular, cómo ha cambiado y cómo está, en el estado de forma que está. Al igual que me llama a mí mucho la atención lo de Hazard, porque ya no sé explicable lo que le está pasando, porque decían que era un tema de cabeza, porque tantas lesiones no pueden ser normales tampoco.
Bueno, ha tenido mucha lesión. Las dos más importantes han sido de impacto. Después es verdad que cuando le está pasando a Sergio Ramos, o sea, le está pasando a Sergio Ramos cuando un futbolista, también depende de las edades, claro, cuando tienes 20 años igual no tienes tanta problemática, pero a Sergio Ramos le ha pasado, claro, ha estado un montón de tiempo apartado de los terrenos de juego sin que, aunque tú trabajes muscularmente tu cuerpo, no es lo mismo que el trabajo diario que cuando tú estás sano y los partidos que el trabajo que puedas hacer cuando te estás recuperando de una lesión, ¿no? Y Hazard no podemos olvidar que ha tenido 2 lesiones en la misma zona que le han tenido casi apartado un año. Y eso le pasa a Gareth Bale, le ha pasado a Hazard, le ha pasado a Ansu Fati, sin hablar jugadores del Real Madrid. O sea, Ansu Fati ha estado un año lesionado o más de un año lesionado, ha vuelto a reaparecer y al cabo de poco tiempo ha tenido que parar y ha tenido problemas musculares. O sea, es decir, que yo creo que al final el cuerpo humano no es una máquina, ¿no? Y yo creo que lo que le ha pasado a Hazard es un poco eso. Ahora, por ejemplo, ya parece que su cuerpo se ha readaptado y muscularmente está bien. ¿Qué le falta ahora? Yo creo que le falta ritmo, le falta esa velocidad que tenía en el Chelsea a la hora de romper. Ahora todavía no hemos visto a Hazard encarar porque él yo creo que no siente que pueda superar al rival si encara y se va, ¿no? ¿Dónde juega él? ¿Dónde está jugando bien? El otro día, por ejemplo, jugó bien en la segunda parte y llamó la atención. Bueno, porque habilidad y calidad, eso no se le ha olvidado, y visión de juego tampoco. Entonces, siempre que él no tenga que irse por velocidad, de encarar e irse, yo creo que ahí, siempre que no tenga que hacer eso, no le vamos a ver lapsus, o sea, va a seguir siendo igual de bueno. El problema es si podrá recuperar esa explosividad que tenía antes, ¿no? Ese salir de un regate y de pasar de 0 a 100 como pasaba antes. Ahora pasa de 0 a 30, ¿no? Y claro, para irte en primera división y en el fútbol español de un rival, o pasas de 0 a 80 o si pasas de 0 a 30 te van a pillar. Entonces yo creo que es lo que le falta. Ojalá pudiéramos recuperarlo, pero sobre todo ya no solo pensando en el Madrid, sino pensando en él y en el fútbol, porque la verdad es que cuando estaba en el Chelsea era uno de los, para mí, de los 5 mejores jugadores del mundo. También te quería preguntar, Siro, antes de ir ya terminando, por el tema Mbappé, que es sin duda alguna lo que muchos están preguntando. ¿Tú tienes la información de que va a venir este año? Es que no es la información, si es que tampoco es descubrir la sopa de ajo. O sea, es que si estamos a cuándo, el día 22 de diciembre, alguien puede pensar que Mbappé, durante los 2 últimos años, el Paris Saint-Germain le ha estado ofreciendo a renovar, ha arriesgado su carrera deportiva porque en cualquier momento te puede venir una lesión que te aparte del mundo del fútbol, y si eso lo haces teniendo un contrato en vigor, pues mira, pues te van a apartar del mundo del fútbol a nivel deportivo, pero no a nivel económico. O sea, tendrás tu futuro asegurado. Bueno, pues todo eso lo ha estado arriesgando Kylian Mbappé. Acuérdate lo que pasó con Víctor Valdés. Víctor Valdés decide no renovar con el Barça para quedar libre el 30 de junio y en el mes de febrero o marzo se rompe, sin haber firmado un precontrato con nadie, se rompe la rodilla, y bueno, y de ahí tuvo que empezar de cero. Tuvo que ir a Bélgica, al Mónaco. Bueno, pues si hubiera renovado, pues seguramente deportivamente no lo hubiera tenido fácil para volver otra vez a ser portero titular del Barça, pero hubiera tenido 4 años económicamente asegurados, ¿no? Si hubiera renovado. Entonces, no es tener más o menos información, que también la tenemos, como la tienen muchos periodistas. Evidentemente, yo creo que en enero Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid. No será oficial, no se hará oficial porque es normal, no sería bueno ni para el futbolista ni incluso para la imagen del Real Madrid, pero yo no tengo ninguna duda de que Kylian Mbappé jugará a partir de la próxima temporada en el Real Madrid, pero vuelvo a insistir, ya no es por tener más información o menos, es que es un problema de lógica. O sea, ¿en qué cabeza humana cabe
que el jugador haya estado aguantando hasta ahora y que va a renovar esta semana. Que llegue enero, pues lo normal. Bueno. Porque además yo siempre dije lo mismo, por eso estaba convencido que en agosto iba a venir, porque decía, vamos a ver, seguro que el jugador no va a renovar. Entonces, no entiendo que el Paris Saint-Germain no acepte 200 millones de euros, porque además el jugador, si ha aguantado hasta ahora, va a aguantar 3 meses más, porque eso va a representar que va a ganar más dinero todavía. Porque los 200 millones que se ha ahorrado el Madrid, yo no digo que se los vaya a dar a él, evidentemente que no se los va a dar a él, pero si antes le iba a dar 20 millones de prima de fichaje, ahora le dará 50, 60 o 70, porque te has ahorrado 130 millones que le hubieras tenido que pagar al Paris Saint-Germain. Entonces, es que todo es favorable al jugador y al Madrid. O sea, el Madrid porque se ha ahorrado un montón de millones y el jugador porque ha ganado un montón más de lo que ya iba a ganar. Entonces, yo tengo clarísimo que el año que viene está Kylian Mbappé, porque además es el deseo de él. Es que no es un problema de dinero, si es que por dinero se hubiera quedado. O sea, el Madrid es imposible que pudiera igualar la oferta económica que le ha ido haciendo el Paris Saint-Germain. Por dinero no es. O sea, evidentemente es un profesional y yo no soy de los que digo, no, es que por amor a los colores, este vendría gratis. No va a venir gratis. Pero cuando llegas a unos estatus de decir, mira, es que entre ganar 40 en el Paris Saint-Germain y ganar 35 en el Madrid, como es lo que tengo ganas de hacer y quiero ponerlo en mi carrera deportiva cuando me retire, decir que he jugado en el Real Madrid, pues me voy por 35 y no por 40 que me ha ofrecido el Paris Saint-Germain. Y esa es la realidad. O sea, yo creo que va a jugar seguro a partir del próximo año en el Madrid. Pero claro, Siro, hay una pregunta aquí en todo esto que es, ¿por qué el PSG? A ver, que por una cuestión de dinero no estoy descubriendo la pólvora ahora tampoco, porque el PSG tiene todo el dinero del mundo y más. Pero ya es más por orgullo, por aquello de... Porque no se entiende que ni conteste a las ofertas que le manda el Madrid, que no son pequeñas. Yo creo que sí que contestaron, ¿eh? Yo creo que sí que contestaron. Una cosa es la información que en algunos medios puedan salir y otra es la realidad. O sea, yo creo que sí contestaron. Es más, yo la información, y además me llegó no hace mucho, por gente que maneja buenas fuentes, gente del mundo de la economía. La información que yo manejo, y repito, y que me la contaron hace un par de semanas, es que desde el mes de agosto o finales de agosto, cuando al final no se hace el fichaje, o sea, en las últimas horas de esa posibilidad de que viniera para esta temporada, se llegó a un acuerdo de buena entente entre el jeque, el dueño real del Paris Saint-Germain, y Florentino Pérez. Es decir, porque ni a uno ni a otro le interesa enemistarse, ni al Paris Saint-Germain le interesa enemistarse con el Madrid, ni al Madrid le interesa enemistarse con el Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un tema de orgullo, de no querer ceder, de decir, oye, a nosotros el dinero lo tenemos por castigo y podemos permitirnos el lujo de disfrutar un año más de Kylian Mbappé, porque a lo mejor con Kylian tenemos más posibilidades de ganar la Champions. Y oye, si el año que viene se va gratis, pues se va gratis. O sea, yo no creo que no hayan cedido por un problema de orgullo, sino por un problema de convencimiento de que con Kylian Mbappé serán más fuertes y tienen más opciones de ganar la Champions, ¿no? Y dicen, bueno, oye, si el año que viene se tiene que ir, como a nosotros el dinero no nos importa, que se quede y así tenemos una opción más de poder ser campeones de Europa. Que por cierto, Siro, bueno, habrás visto que el Barça está a un paso, está cerrado el fichaje de Ferran Torres por 55 millones de euros más variables. ¿Cómo se puede explicar que el Barça, supuestamente en una situación económica de ruina, prácticamente de bancarrota, pueda permitirse estos fichajes o incluso plantearse el fichaje de Haaland, por ejemplo? A ver, eso nos lo tendría que contar, el que nos lo tendría que contar es Tebas. O sea, porque al final no, es difícil de entender para nosotros que el Barça no pueda casi ni fichar a Xavi Hernández
que Xavi Hernández tenga que poner poco menos que dinero para venir, porque acuérdate que había la cláusula aquella famosa de rescisión y que decían que incluso Xavi había adelantado el dinero y que ahora sí tengan 55 millones, ¿vale? Aunque lo puedan pagar en cómodos plazos. Ya sabemos que el City en manos de quién está, ¿no? De Soriano, que había sido directivo del Barça, de Chiqui Beristain y de Guardiola, o sea, tres culés reconocidos. Pero claro, no acabo de entender de dónde sale el dinero y cómo pueden hacer esa transacción, ¿no? De tener que fichar a Dani Alves porque viene gratis. Porque dicen, bueno, es que la ficha es la que se ahorran del Kun Agüero. Bueno, pues la ficha a lo mejor sí, pero algo le tendrán que pagar al City, ¿no? O sea, algo aunque le den muchos cómodos plazos, ¿qué pasa? Que no pagan hasta el año que viene y ante eso la Liga de Fútbol Profesional mira para otro lado, porque a mí contaban de que incluso si Lionel Messi hubiera querido quedarse a jugar gratis, la Liga considera que eso igual no era del todo lícito. Entonces, alguien nos lo tiene que contar y quien nos lo tiene que contar es la Liga de Fútbol Profesional y el señor Tebas, que está tan atento muchas veces a estas cosas, ¿no? Sobre todo si el que está metido en algún asunto es el Real Madrid. Entonces vamos a ver qué nos cuenta del tema del Barcelona. Claro, que no tiene ningún sentido porque estaban todo el día hablando del fair play financiero, que si el Barcelona Claro. no puede inscribir, no saca gente, y se está hablando de dar cartas de libertad a un Titi, por ejemplo, a Coutinho que saliera, pero si no hay clubes que quieran a Coutinho, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que la Liga permita que se hagan estos fichajes y luego no por ponerme en el punto de vista ni uno ni otro, sino que se atice tanto al Real Madrid, por ejemplo, y se permita al Barça hacer estas cosas que supuestamente se está vulnerando ese fair play que tanto saca a relucir Tebas? Sí, por eso digo, por eso que la respuesta la tiene que dar Tebas. O sea, para mí es el que tiene que salir a la palestra. ¿Sabes qué pasa? Que visto desde el prisma madridista, y como yo ya sabe la gente de qué pie cogeo, parece que es que ahora los del Madrid os quejáis y tenéis miedo al Barça, que no ese es el tema. O sea, yo creo que Ferran Torres es un buen fichaje, pero como yo he dicho muchas veces, o sea, que no es la panacea, o sea, que es que a ver si va a parecer que Ferran Torres es ahora Messi, ¿no? O Cristiano Ronaldo, o sea, no, es un buen jugador, yo creo que les va a ayudar, pero les va a ayudar, pues eso, pues para luchar y pelear con el Betis, con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, con el Rayo Vallecano por la cuarta plaza, pero yo no creo que les llegue para mucho más, porque claro, los problemas del Barça no solo son arriba, igual arriba, una vez que se recupera Ansu Fati, son los menores de los problemas que tiene el Barça, porque claro, con el boquete que tiene atrás, pues ahí, por ahí es por donde puede intentar mirar el Barça a ver qué soluciones debe tomar, ¿no? Pero repito, llama la atención, pero los únicos que pueden hablar son los de la Liga de Fútbol Profesional y decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. O sea, pero por lo demás, yo creo que en el Madrid tienen que estar muy tranquilos porque bueno, la diferencia entre la gestión económica del Madrid y la del Barça es que el Madrid podría fichar en el mismo año a Haaland y a Mbappé y el Barça tiene que echar mano pues de Dani Alves, dicen que de Cavani y de ahora de Ferran Torres. Bueno, yo creo que es una sensible diferencia. Te quería para cerrar la entrevista, Siro, hacer un par de preguntas o tres sobre polideportivo. Tú como narrador de baloncesto que has hecho muchísimos años, una de las noticias del año sin duda alguna es la retirada de Pau Gasol tras más de 20 años al más alto nivel, ganando 2 anillos en la NBA, se retira ganando la Liga CB con el Barça, casi consiguiendo la Euroliga con el Barça, después de 2 años lesionado, que es un meritazo tremendo para un deportista de este calibre. Te quería preguntar, ¿qué ha supuesto para el deporte español? También para ti, evidentemente, Pau, porque lo has podido tratar. ¿Y qué legado crees que deja? A ver, yo creo que para el deporte español y para el baloncesto ha sido importantísimo, Pau. O sea, hay un antes y un después. O sea, es verdad que en los últimos 40 años, pues España ha estado en la élite del baloncesto europeo y mundial, pero aplico casi lo mismo que a mi carrera periodística. O sea, ni en el mejor de los sueños yo hubiera imaginado cuando empecé a narrar partidos de baloncesto o empecé a escribir de baloncesto en el año 79
que íbamos a llegar a estar 2 décadas dominando el baloncesto FIBA, o sea, quitando el baloncesto profesional, dominando y estando en 2 finales olímpicas, medalla de plata, 2 campeonatos del mundo en estas 2 décadas. O sea, es inimaginable y todo ello viene de la mano de un líder, es verdad que rodeado de jugadores maravillosos que también hicieron posible que fuéramos campeones del mundo en el 99, pero en un grupo de la calidad deportiva de la que hemos tenido en estas 2 décadas, hacía falta un gran líder y ese gran líder ha sido Pau Gasol, ¿no? Y Pau, bueno, pues ha puesto en el firmamento del baloncesto mundial el baloncesto español, pues, disputando las finales de All-Star, siendo campeón de la NBA, teniendo 2 anillos. Bueno, pues hay un antes y un después, sin lugar a dudas, de Pau Gasol, y creo que ha sido, pues bueno, es el mejor jugador de la historia sin ningún tipo de discusión, ¿no? Y el legado que deja, bueno, pues el camino abierto, ¿no? El legado lo empezó a abrir de él. Cuando él se va a la NBA, también hay un antes y un después. A partir de la llegada de Pau, yo creo que los agentes y el mundo profesional del baloncesto empiezan a mirar hacia esa esquina de Europa y dicen, joder, pues ahí están saliendo, no solo está Pau Gasol, sino hay otros grandísimos jugadores, muchos de ellos que habían sido campeones del mundo jugando precisamente la final contra Estados Unidos, y entonces a partir de ahí el legado es el que abre Pau pues en el baloncesto mundial, ¿no? Entonces yo creo que ese legado no lo deja ahora, sino que lo empezó a abrir en el año 2001 cuando llega a la NBA. Y otro de los que sigue con el legado que deja Pau es Marc, porque todavía no se ha retirado, sigue en activo. Ahora está en el Girona, el club que preside, por cierto. ¿Tú te esperabas la vuelta de Marc a España? Porque se rumoreó, hubo la información de que podía volver al Barça, finalmente ha ido al Girona, tenía ofertas de la NBA. ¿Tú te lo esperabas? Sí me la esperaba. No puedo decir que me la esperaba, que me la esperara ahora. O sea, yo pensé que iba a agotar un poquito más porque él tenía posibilidades de haber seguido en la NBA o incluso en la élite del baloncesto europeo, ¿no? Y de hecho ha tenido ofertas para ello. Pero sí esperaba y sabía que iba a volver, o sea, porque eso también eso es información, ¿no? Él funda el equipo con la idea de volver y retirarse precisamente en el equipo que él preside y del que es dueño. O sea, pero el motivo es porque él está muy agradecido a Girona, a la ciudad de Girona, al baloncesto de Girona, porque digamos que hay un antes y un después de su llegada al Balbi Girona. Él había salido un poco del Barça, pues casi defenestrado, casi como el patito feo, y entonces es en Girona donde él se convierte en el cisne blanco, ¿no? En un cisne blanco. Y entonces eso él no lo olvida, él le tiene mucho agradecimiento a Girona, considera que ha sido muy importante para su carrera deportiva o ha sido vital para su carrera deportiva, y él en agradecimiento hace unos años compra esa plaza, compra ese equipo. Yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años porque además el primer entrenador que tuvo ese equipo es Joaquín Costa, es jugador del Barcelona y de la selección española, y conocía cuáles eran los pensamientos de Marc, y que no eran otros que retirarse también en agradecimiento a lo que ha representado Girona para él en el equipo de baloncesto que él había fundado y que él ahora preside. O sea que no ha sido ninguna sorpresa para mí. Quizás si me tengo que dar con algo sorprendente es que lo haya dejado sin agotar las máximas posibilidades en la NBA, pero también lo entiendo, también entiendo. Yo creo que es mejor irse de los sitios antes de que te echen, y en el deporte echarte a veces es no renovarte o que no te lleguen ofertas. Él se ha ido por la puerta grande en un equipo de ensueño como son los Lakers, con ofertas para poder seguir, y te has ido por la puerta grande del baloncesto de élite, y ahora pues a disfrutar y a vivir lo mucho que has trabajado durante todos estos años. Y quería cerrar la entrevista contigo, Siro, por otro de los grandes deportistas de España que ha dado, que es Fernando Alonso, que a pesar de irse de la Fórmula 1 2 años, ya ha estado en el Dakar, ha ganado el Mundial de Resistencia, ha ganado 2 veces Le Mans, ha vuelto a la Fórmula 1 con Alpine ahora, ha hecho un podio en su vuelta en Qatar,
ha sido 10º en el Mundial y tiene el plan. Te quería preguntar precisamente por el plan de Fernando, si crees que puede volver a ganar y volver a estar en lo más alto, que es lo que él quiere. A mí me gustaría porque yo soy muy de Fernando Alonso. A mí me enganchó a la Fórmula 1 otra vez Fernando Alonso. Creo que además se le ha generado una imagen a veces que no es real. Me parece que es un tío más afable y más simpático de lo que a veces la gente ha pensado. Aquí el que triunfa, contrariamente a lo que pasa en Estados Unidos, pues parece que sienta mal. Y cuando las cosas le han ido mal, porque realmente más que culpa suya ha sido del coche que ha tenido. Otra cosa es de que él se haya equivocado a la hora de tomar según qué decisiones. A lo mejor yo creo que en eso sí, esa sí que es una crítica que le haría, que a lo mejor se ha precipitado a la hora de tomar decisiones y de escoger el coche con el que iba a conducir en la Fórmula 1, ¿no? Pero dicho eso, para mí está entre los 3 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Y a mí me gustaría, creo que es injusto lo poco que ha ganado y es injusto muchos de los mundiales que se le han escapado. Es decir, que yo creo que Alonso no le tiene nada que envidiar a Hamilton. Estoy convencido que con el mismo coche que Hamilton llevaría más mundiales que él y a mí me encantaría que el año que viene pudiéramos disfrutar de un Alonso otra vez en el podio. Desde luego, lo que sí estoy convencido es que en igualdad de condiciones, incluso con un coche un poquito más inferior que el de otros, Alonso sería campeón del mundo. O sea, entonces vamos a esperar. Yo creo que hay un cambio rotundo. Él decía el otro día en una entrevista que le hacían Romay y Joaquín que cada 7 años o por ahí pues hay cambios muy importantes en la Fórmula 1. Este año que va a entrar es precisamente uno de esos. Yo creo que es el motivo de que él haya vuelto a la Fórmula 1, porque tiene todavía la ilusión y la esperanza de ganar algún título mundial más y ojalá, a ver si, hombre, es verdad que en los últimos grandes premios, bueno, Alpine ha demostrado que podía estar un poquito más cerca de los grandes y con los cambios vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si... No conozco en profundidad tanto la Fórmula 1 como para saber si esos cambios influyen tanto. Hombre, escuchando a Fernando y escuchando a la gente que sí sigue habitualmente la Fórmula 1, parece que sí, que los cambios que va a haber pueden igualar bastante los coches de unos y de otros, ¿no? Y ahí, desde luego, si el que influye es el conductor, el piloto, yo no tengo ninguna duda de que Fernando va a volver a estar entre los mejores. Va a estar en el podio, seguro. Pues con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias, Iro, por estar con nosotros esta horita y pico que ha sido de charla. Nada, reiterarte que es un placer, que tienes las puertas de esta casa, de este canal más que abiertas, así que cuando quieras te puedes pasar cuando quieras y nada, pues muchas gracias por todo, Iro. Gracias, crack.